Hola, buenos días hermanos. Vamos a meditar un versículo. Hoy vamos a ver San Mateo capítulo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a ver este versículo. Después de mostrar el milagro de los 5 panes y los 2 peces, Jesús envió a sus discípulos al otro del mar de Galilea. Y después de orar, anduvo sobre el agua y llegó a la barca, en donde estaban sus discípulos. La gente no puede caminar sobre el agua. Sin embargo, el Señor lo puede, porque Él es Dios mismo, quien creó el mar. El caminar de Jesucristo sobre el mar era lo que demostrar su divinidad. En estas palabras, el mar simboliza el mundo. El mar, que siempre está agitado, se refiere a las naciones y al mundo. ¿Qué significa que Jesús anduvo sobre el mar? Jesús vino al mundo, pero vivió separado del mundo. Aunque pasó 33 años en la tierra, no estuvo manchado por el pecado. Aunque vivió en estrecho contacto con los pecadores, vivió completamente separado del pecado. La imagen de Jesucristo, que vivía en este mundo distinto del pecado, nos enseña que los cristianos salvos también deben vivir una vida distinta del pecado. La vida del Señor mientras estuvo en este mundo es un modelo que los cristianos salvos deben imitar. Todo aquel que se salva quiere parecerse al Señor. Pedro también, Pedro que vio a Jesús caminando sobre el agua, le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús permitió a Pedro andar sobre el agua. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, que escuchó las palabras de Jesús, las obedeció y saltó de la barca. Aunque vio el viento y cayó al agua, Pedro, un humano, también caminó temporalmente sobre el mar. Este es un incidente que muestra que los cristianos salvos, es decir, los cristianos nacidos como hijos de Dios, pueden vivir separados del mundo. Dios, que quiere salvar a la gente, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a esta tierra. Jesús es quien salva a la gente del pecado. Esto significa que Dios no solo quiere salvarnos del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. Por la muerte de Jesucristo en la cruz, somos salvos del castigo del pecado. Después de ser salvo, puedes vivir una vida separada del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando el Señor regrese, salvará a nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo resucitado será un cuerpo apartado del pecado. Dios quiere que nosotros, los salvos, vivamos una vida separada del pecado mientras vivamos en este mundo. Y Él nos ayuda a vivir de esa manera. En la noche antes de ser crucificado en la cruz, Jesús oró a Dios Padre esto. San Juan capítulo 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como Jesús vivió separado del pecado, es la voluntad del Señor que los cristianos también estén separados del pecado. Los cristianos y el mundo no pueden mezclarse como el aceite y el agua. Debemos tener eso en cuenta.
Vamos a pensar en una cosa más. Pedro, que estaba mirando a Jesús, caminó sobre el agua, pero cuando vio el viento, cayó a la agua. Jesús dijo esto mientras salva a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los cristianos deben creer y confiar en la palabra de Dios y mirar solo al Señor. Entonces podrás separarte del pecado y llevar una vida de fe segura. Y así como sopló el viento en el mar de Galilea, habrá muchos vientos en el mundo que sacudirán nuestra fe. Por ese viento puedo dudar y hundirme en el mar. Pero el Señor siempre está a mi lado. Cuando clamo al Señor, el Señor siempre extiende su mano de salvación y me sostiene. Y cuando Pedro vio el viento, le surgió la duda. Incluso si vemos tal viento, debemos tener una fe inquebrantable. Si creo que el Señor siempre está a mi lado y que Él siempre me ayudará, podré vivir en este mundo con fe sin importar el viento que sople. Hoy está aquí.